guardando siempre un espacio para casos de emergencia de salida, por favor. Lo contrario es peligroso. Vamos a mantener esa puerta abierta, por favor, disculpe, señor. Así hay un cruce de aire. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias por su masiva concurrencia a este... Hola, ahora sí. Muy buenas noches, muchas gracias por su masiva concurrencia a esta presentación de los siguientes 3 trabajos del Foro Económico de la Fundación Vicente Pasos Cano. Cuando digo los siguientes 3 trabajos me refiero a que ya hemos hecho una presentación parecida unos meses atrás con otros 3 trabajos o papers, como dicen los economistas, 3 documentos más o menos de este formato que les entregaremos a la salida de este evento, de esta presentación, que recogen una reunión que hacemos más o menos cada mes y medio, digamos auspiciada por la Fundación, con la presencia de economistas que son independientes de la Fundación, que aportan con su conocimiento sin por eso ser, digamos, parte del staff o de la política o de los proyectos de la Fundación. Son escogidos como algunos de los más importantes economistas, sobre todo de La Paz, o de La Paz en concreto. Son Lucky Andersen, Amparo Vallivian, José Luis Carvajal, Luis Carlos Genio, Juan Antonio Morales, Beatriz Muriel y Armando Ortuño, que junto con Samuel Doria Medina, que es el presidente de nuestra fundación y también es un reconocido economista, hacen una discusión de cierta complejidad técnica en base a un paper, otra vez a un documento presentado por uno de ellos, ¿no? Entonces hacemos esta práctica que se remonta hasta la Edad Media, ¿no? Práctica de conversación entre pares, con el propósito de alentar la investigación y el debate económico sin las restricciones que a veces tiene el hecho de hacer estos eventos de manera masiva, ¿no? Porque, y además con personas de otras disciplinas, ¿no? Tenemos otros espacios en la Fundación que son transdisciplinarios. Este es específicamente económico, para economistas, y esperamos además enriquecer nuestro listado con otras personalidades, quizá también del interior del país, aunque ahora está mal dicho interior, ¿no? de otros departamentos del país. Bien, entonces esas reuniones, además del documento principal, dan lugar a un debate, y ese debate es transcrito también en el documento final, en la publicación, que como les digo ya hemos presentado en sus primeras 3 números, y que ahora estamos presentando en otros 3 más. Esperamos hacer lo mismo en un mes y medio más, y de esa manera más o menos, ni siquiera del todo, pero más o menos corresponder con todo el material que hemos ido acumulando en estos debates. Así que ese es el propósito de esta reunión. Para hacer la presentación vamos a escuchar a los autores de los 3 trabajos que se presentarán, que se entregarán a ustedes, ¿no? Vamos a comenzar con Armando Ortuño, que hablará de los pobres y el COVID, unos apuntes desde Bolivia. A continuación hablará José Luis Carvajal acerca de una reforma necesaria, que es la reforma de impuestos, que ha propuesto un grupo de economistas intelectuales, que uno de ellos era José Luis, y ha compartido esto con nosotros en el foro. Y
finalmente estará el doctor Morales hablando de su análisis macroeconómico al 2021. Terminaremos con los comentarios de Samuel a estas presentaciones. Entonces, sin nada más que decirles, rogándoles disculpas a quienes están atrás, vamos a comenzar con Armando, por favor, 15 minutos. Adelante, Armando. Bueno, primero, muy buenas noches a todos ustedes, muy honrado de contar con tan numerosa audiencia. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad a la Fundación Pazoskanki, acá a su presidente, a Samuel, y a Fernando, que ha sido el que ha operado y el que ha promovido este grupo de discusión. Quiero resaltar porque creo que en este momento es muy importante contar con espacios, como decía Samuel, de conversación, ¿no? De conversación, de intercambio plural de criterios sobre temas críticos del país. Y creo que el método, además, les puedo contar que es muy interesante porque creo que nos permite profundizar y además generar un diálogo con colegas que uno también admira y respeta mucho. Y creo que todos nos hemos ido enriqueciendo en este ejercicio, ¿no? Que lleva más de un año, porque no es solamente una sesión. Y creo que los documentos que les estamos presentando hoy son en cierta medida el resultado de ese trabajo conjunto del equipo, y esperemos que también a ustedes les aporte información y un debate. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por esa oportunidad a la Fundación Pazoskanki. Bueno, a mí lo que me pidieron era hacer un trabajo sobre el tema de la pobreza y enfocada en un momento muy particular de la vida del país y del planeta, ¿no es cierto?, que es el periodo del COVID, ¿no? Quizás primero decirles, no les voy a contar el texto, los animo a leerlo, pero sí un poco contarles desde dónde aparece el texto y por qué me parece que también es interesante introducir esto más en la discusión de los economistas. En primer lugar, creo que la cuestión no solo de la pobreza, sino de los pobres y los sectores populares, sus comportamientos, sus expectativas, sus dinámicas, son posiblemente uno de los aspectos, me animaría a decir, menos trabajados y menos explorados en la literatura económica boliviana. Se entiende esto por la falta de información detallada sobre los comportamientos microeconómicos de estos sectores. Los economistas siempre tenemos tendencia a trabajar más lo macro, porque es lo que hay como información, pero sus comportamientos, sus incentivos, sus expectativas. Yo creo que ese es un tema que yo lo vengo trabajando hace muchos años, y creo que esa ha sido una de mis preocupaciones. Y creo que justamente el grupo de economistas que ha convocado Pazoskanki combina muy bien personas que tienen mucha experiencia en lo macroeconómico y algunas personas como yo, también Beatriz, me parece, y Ike, que también están trabajando el tema desde lo microeconómico. Entonces, esa es la primera introducción. Lo que hemos tratado, por lo tanto, en este texto es tratar de ver con información estadística de lo mejor que se puede conseguir y que está disponible, tratar de ver qué pasó con los pobres en el periodo de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué pasó en términos de las variaciones de sus ingresos, de sus condiciones de empleo, en el corto plazo, qué pérdidas existieron, cómo se recuperaron o no se recuperaron después de ese periodo, pero también luego ver algunos elementos de mediano plazo en términos de sus capacidades y qué implicaciones puede tener sobre el futuro de las posibilidades de estos segmentos de la población. Entonces, el corazón del documento, ustedes van a ver, es una primera parte donde se trata de hacer un análisis creo un poquito más detallado de qué pasó en esos, sobre todo en el periodo de la primera ola, es decir, el año 2020, y cómo fueron los impactos de los ingresos y en las condiciones laborales de los segmentos con menores condiciones sociales en Bolivia. Entonces, tratar de ver cuánto perdieron, cuándo se recuperaron,
si se recuperaron totalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que si yo mismo califico mi trabajo, uno de los aportes que creo más valiosos del trabajo y que espero que les parezca interesante, es tratar de preocuparse un poco de esas dinámicas. Algunos dirán que eso es historia, ¿no es cierto? Pero yo no estoy tan seguro que es solo historia, porque creo que eso nos puede dar una idea de los comportamientos de estos segmentos y también de entender cómo estos segmentos de la población enfrentan crisis, resisten esas crisis, pero también salen afectados de esas crisis. Y creo que eso nos puede dar ideas sobre lo que llamamos los economistas la capacidad de resiliencia de estos sectores sociales, su posibilidad de recuperarse, su posibilidad de adaptarse, pero también las graves pérdidas que enfrentan en situaciones de shocks como los que hemos vivido en el periodo de la pandemia. Entonces, nos concentramos mucho en eso. No voy a contarles en detalle el estudio. Una de las grandes conclusiones, creo que van a ver o está cuantificado, es la evidencia de que las propias estadísticas, por sus características, no captan del todo las grandes pérdidas que sufrieron desigualmente estos sectores en el periodo de la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, no fue solamente una pérdida de ingreso y luego volver, sino estos sectores perdieron los ingresos laborales debido a la cuarentena, pero luego tuvieron que gastar sus ahorros, perder activos productivos, y al volver después, aunque algunos recobraron el empleo, incluso algunos lograron ingresos similares, aunque más bajos que antes de la pandemia, pero ellos ya habían tenido una pérdida de activos y de capital. Entonces sus condiciones post-pandemia ya eran, digamos, bastante más precarias. Y la dimensión de estas pérdidas creo que no ha sido todavía entendida en el país. Todos como que hemos vuelto a la normalidad, bueno, sí, volvemos a trabajar, ¿no es cierto? Estamos ganando un poquito menos, pero no medimos la importancia de esas pérdidas, y creo que ese es un primer elemento interesante del paper en términos de esta temática, ¿no? Un segundo elemento en este tema es el tema de la desigualdad, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que las desigualdades existentes antes de la pandemia en cierto sentido se exacerban con la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, ya éramos diferentes antes de la pandemia en empleo, ingresos, en condiciones sociales, y la pandemia sobre eso exacerba esas desigualdades. Ese es el segundo, digamos, mensaje, y daría la impresión que esa exacerbación de las desigualdades en el periodo post-pandemia tampoco se resuelve. Entonces, probablemente estamos viviendo una sociedad mucho más desigual que la que teníamos en el periodo previo a la pandemia. Entonces, ese es un segundo elemento, y también el hecho de que los sectores más pobres realmente experimentaron unas pérdidas de ingresos de una dimensión muy marcada, que no solo explica, digamos, lo que pasó en la economía en ese año, sino puede también explicar hasta comportamientos políticos que pasaron en ese año. Creo que se ha subestimado mucho este tema, y creo que vale la pena hoy día recapitularlo para no actuar de la misma manera en el futuro frente a un shock de estas características. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, quiero enfatizar en esto, en el ámbito de esta primera parte del paper, que es el tema de ingresos, es el tema de la pérdida de activos. Es decir, el tema no es solo perder ingresos, uno los puede recuperar, el siguiente puede volver a un cierto nivel de salario o ingreso después del shock, pero creo que la particularidad de la pandemia fue que durante 4, 5, casi un semestre, importantes segmentos de la población tuvieron que, para vivir, comerse sus propios ahorros, y en algunos casos perder activos productivos que tenían, ¿no es cierto? Es decir, una pérdida neta en términos de ahorro, de capital, un pequeño capital, aunque sea, o incluso de capacidad, instrumentos de trabajo que la gente tuvo que vender, etcétera, etcétera, porque no tenía ingresos para alimentarse. Ahora, eso es en lo estático, ¿no? Creo que el gran dato, y este es un dato que no se ha trabajado mucho, creo que puede ser sujeto a otro trabajo, es hasta qué punto esas pérdidas de ahorro de ese periodo están impactando hoy en día en la capacidad productiva de sus hogares y en el futuro de sus oportunidades, ¿no? Probablemente van a ser, y ahí es donde los impactos de la pandemia no se quedan solo en el año de la pandemia, sino nos van acompañando en el futuro. Entonces, esos son un efecto que me parece interesante.
El segundo ámbito del estudio, lo que trata de plantear, es también ver no solo el tema de ingresos, empleo, sino ver también los impactos igualmente desiguales en términos de la educación y las pérdidas, en términos no solo de escolaridad, sino sobre todo de capacidades, de aprendizaje, ¿no? Como ustedes entenderán, el otro impacto de la pandemia tiene que ver con el hecho de que todos tuvimos que encerrarnos y por lo tanto las actividades educativas se tuvieron que realizar de manera digital en algunos casos, y en otros casos simplemente por fuera del sistema educativo. Bueno, en algunos casos se ha pensado que suplantar las clases presenciales con clases digitales era más o menos equivalente, ¿no? La evidencia hoy en día es que no son equivalentes. Y aún más, la sociedad boliviana entró desigual en términos de acceso a Internet, disposición de dispositivos, etc. ¿No éramos iguales en términos frente a la educación digital. Nuestros hijos no eran iguales frente a la educación digital. Y ese tema repercute en pérdidas muy importantes en términos de la calidad del aprendizaje, ¿no es cierto? Y otra vez se repite lo que les decía. Entramos desiguales y salimos probablemente más desiguales todavía en términos de capacidades educativas, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el hecho de que, como les decía, por mucho que pueda haber una oferta de servicios educativos digitales, importa cómo tú accedes a esos servicios, importa si tu familia te puede acompañar para acceder a esos servicios, y eso va a definir variaciones muy grandes en términos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y ese es el saldo que nos deja la pandemia, y de hecho sigue hasta ahora, porque el sistema educativo recién está empezando a normalizarse, y de facto hemos tenido casi 2 años de una anormalidad en ciertos sentidos. Ahora, el gran tema para el futuro, y estos son temas, por eso digo, y esto no es un tema social, esto es un tema económico, porque las capacidades educativas determinan posteriormente las capacidades productivas de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, esto va a tener también costos económicos, digamos, a mediano plazo. Entonces, nos plantea una parte no solo el diagnóstico, creo que lo más importante nos plantea, por ejemplo, si ya la educación y la calidad de la educación era crítico antes de la pandemia, después de la pandemia ya no es un problema solo de volver a lo usual, desde mi punto de vista, sino creo que hay un gran reto en términos de recuperar algo de lo que se perdió estos 2 años. Sí, estamos partiendo de un punto más abajo que antes de la pandemia. Entonces, y esos desafíos van a implicar para el país impactos, por supuesto, en términos de su capacidad productiva en el futuro y muchos otros factores. De ahí la importancia de analizar tanto efectos de corto plazo como estos efectos más de mediano plazo, en términos de lo que pasó en el periodo de la pandemia, sobre todo entre los sectores en situación de pobreza. Exacto. Básicamente esos son los elementos centrales del texto, como decía. Les invito a revisarlos. Quizás simplemente diría que creo que lo que dejaría es motivar a los investigadores y otras personas que están interesadas en estos temas a tratar de enfocarse en estos nuevos temas, el tema de la pobreza, las economías populares, vistas desde una visión más microeconómica, más detallada. Creo que pueden darnos pistas bien interesantes para poder replantear muchas cosas y pensar el país desde otro lado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Vamos a continuar con José Luis Carvajal, que nos va a hablar de la modernización y simplificación del sistema tributario, la reforma necesaria. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia y a la Fundación por la invitación para trabajar este documento, que como bien lo mencionó Fernando, este es un resumen, síntesis de lo que fue un trabajo un poquito más grande que se elaboró
con otros profesionales del tema tributario. El libro, quien quiera accederlo, van a tener hoy de la Fundación Pasos-Canqui, pero quien quiera profundizar más en este tema puede también ingresar a la página web de la Fundación Milenio y bajar ahí el documento de forma gratuita. Es un momento, yo diría, crucial que vive el país, y esta primera lámina intenta un poco resumir eso. Aquí tenemos lo que es la coyuntura actual, es decir, el momento que vive el país, en los cuales ciertas cosas no se han modificado ni han cambiado. Como que, por ejemplo, este país sigue siendo un país preliminarmente y primariamente exportador de materias primas, por lo tanto responde a la lógica de lo que algunos estudiosos de matemática han denominado una economía extractivista. Eso no ha cambiado ni en los últimos años. El otro tema que todo el mundo menciona y todo el mundo en eso coincide, en muchos estudios, es que este país sigue siendo una economía informal, tiene una economía informal muy importante y sobre todo empleo informal. El empleo informal llega a más del 80% del empleo que existe en el país. Y el otro tema y aspecto es a raíz del último foro que tuvimos la semana pasada, en el cual se mencionó que uno de los aspectos que incide en que Bolivia no pueda crecer más tiene que estar referido fundamentalmente al aspecto institucional, es decir, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, las leyes, la economía, el tema de la justicia, el tema de la regulación, es decir, todo aquello que está influenciando el marco institucional que tiene un país, probablemente en los últimos años sea una de las razones que explica, no la única, que explica por qué el país no puede seguir desarrollándose y creciendo más. Esa es la coyuntura. Y si a esto le sumamos los fenómenos que han venido de manera externa y se han convertido hoy en una realidad en el país, como bien mencionaba Armando en su anterior explicación, tenemos el COVID por un lado, que ha generado un escenario en esta economía, y por otro lado lo que está sucediendo a partir de este año con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que también está generando mucha inestabilidad en el entorno económico internacional. Por lo tanto, si partimos de esta coyuntura, esto plantea un reto enorme al país para poder hacer algunas reformas. Y probablemente una de las reformas más olvidadas en los últimos años, serias de reformar, ha sido una reforma de nuestro sistema tributario. En esa lógica, simplemente quiero recordarles a ustedes que el 86, después del periodo de la hiperinflación, se vivió un momento en el país muy complicado. Pero el año 86, a pesar de esa complicación económica, un gobierno toma la decisión de hacer una reforma tributaria con la famosa Ley 843. Desde entonces han pasado más de 3 décadas en los cuales no se han hecho ajustes de fondo, simplemente han habido ajustes de forma, y los diferentes gobiernos han ido agregando alguno que otro impuesto para mejorar su situación fiscal. Pero esa reforma del año 86 tuvo un hito y fue exitosa de alguna manera. Si la miramos y estudiamos los resultados de la reforma, fue una reforma exitosa, a pesar de que le faltaron algunas cosas. ¿Pero por qué fue exitosa? Porque después de la crisis que vivió el país con la hiperinflación, logró ser el puntal de la recaudación, generar una recaudación muy importante para el Estado que le permitió llevar adelante no solamente el gasto corriente, sino también las diferentes inversiones. Por ese lado, pero el otro éxito de esa reforma fue una reforma sencilla, fue una reforma simple. Entonces, el gran reto de una reforma tributaria debería apuntar fundamentalmente hacia la simplificación, y más aún en una circunstancia en que el país vive y demanda que hayan medidas para reactivar su aparato productivo y económico. Una de las motivaciones, y justamente antes de empezar este taller conversamos con el doctor Morales a raíz de uno de sus últimos artículos sobre la dominancia fiscal de la política monetaria. Es decir, de alguna manera hoy, de acuerdo al análisis del doctor Morales, muy bien explicado en ese artículo, la política monetaria está supeditada a la fiscal.
Y eso se ve fundamentalmente en lo que es el financiamiento de esta variable, la evolución del déficit fiscal. Como ustedes podrán ver, ya van varios años que llevamos números rojos en el tema del déficit fiscal. Y eso fundamentalmente se debe a que los gastos, a pesar de la crisis, a pesar del COVID y a pesar de otras situaciones, no han bajado. El gráfico un poquito más pequeño que ven en esta misma lámina se refiere al crecimiento del gasto corriente, el gasto en salarios, el gasto en servicios básicos, el gasto en consultorías, en combustible, en compra de vehículos, en telecomunicaciones, en el pago del avión, de los aviones que tiene el Estado. Bueno, un sinfín de cosas, y ustedes se fijan que a pesar de la crisis, los gastos corrientes siguen creciendo. Por lo tanto, eso está generando este déficit fiscal. Y ahí en el artículo del doctor Morales se plantea de que no hay muchas formas de financiarse el déficit fiscal. Y una de ellas es obviamente accediendo a, presionando para que la política monetaria empiece a generar ayuda en lo que es el financiamiento de esto. Pero eso tiene una implicancia. Y la implicancia fundamental es que eventualmente esa forma de financiar el déficit fiscal puede generar inflación. El otro gráfico interesante acá es de las recaudaciones totales que tiene el Estado. En promedio, en los últimos 20 años, financia el 68% de los gastos corrientes. Es decir, ni siquiera las recaudaciones. Y como ustedes habrán podido ver, hay una disminución importante, fundamentalmente debido a que los 2015. Entonces, eso está haciendo de que las recaudaciones que tiene el Estado Nacional no puedan cubrir la totalidad de los gastos corrientes. Entonces, eso nos obliga a buscar otros mecanismos de financiamiento de ese déficit fiscal. En los hitos, ustedes ven acá, este gráfico muestra la evolución desde el año 90, de cómo ha ido evolucionando la presión fiscal en todos los últimos años y algunos hitos de la política fiscal. Desde la ley 843, si ustedes ven todo el primer periodo, ha habido un incremento importante de las recaudaciones y la presión fiscal, que se incrementa de manera notable a partir del año 2005, año en que se aprueba el IDH, y empieza a ser parte de las recaudaciones. Y ahí vemos todo el crecimiento tanto de los diferentes impuestos. Efectivamente, en 2020 hay una caída importante y hay una leve recuperación en el 2021, pero todavía no estamos ni siquiera a los niveles del 2019 y menos a los niveles de años anteriores. Por lo tanto, la presión fiscal es algo que debemos ver cómo controlar. Y hoy la presión fiscal sin el IDH acá, para el 2021, por ejemplo, llega al 15.7% del PIB. En todos estos años se han creado diferentes impuestos y se ha ido de alguna manera complejizando nuestro sistema tributario. El último impuesto que se crea fue el año 2020, que es el impuesto a las grandes fortunas. Un impuesto muy cuestionado porque su capacidad recaudatoria es mínima y en general lo que termina provocando es desincentivando a aquellas personas que tienen capital importante de seguir invirtiendo en el país. Entonces eso sucede, no solo está sucediendo en Bolivia, sino ha sucedido en muchos países que han implementado este tipo de impuestos. En respecto al padrón de contribuyentes, ustedes verán que ha tenido hay oscilaciones importantes. Y fundamentalmente se debe a que el padrón es un padrón que todavía tiene que depurarse. La caída más importante se debe a que ese año, en ese momento, deciden depurar el padrón de contribuyentes y hacer una limpieza, y por lo tanto cae de casi 400.000 contribuyentes que tenía en ese momento, el 2003-2004, a 230.000, 240.000 contribuyentes. Pero fundamentalmente no se debe a que han disminuido los contribuyentes, sino se debe a que hubo una depuración importante, porque el padrón tenía muchos contribuyentes que ya no existían, empresas que ya no existían. Entonces ese trabajo, en los últimos años ya los números ya no han variado mucho y el último año registra que el padrón de contribuyentes llega a 442.000 contribuyentes. Si ustedes analizan de esos 442.000, 318.000 son personas naturales, es decir, son personas como nosotros, los que estamos en este auditorio hoy sentados. Y un 10% son empresas, personas jurídicas. Pero si comparamos ese dato de los 318.000 respecto a la cantidad de asegurados registrados en las AFPs en este momento,
al último dato, a junio del 2022, el dato llega a 2.5 millones. En Bolivia existen 2.5 millones de personas registradas en las AFPs, en las dos AFPs. Ahora, muchos probablemente ya no están ejerciendo y ya no están aportando. Hay probablemente muchos registros que no están activos. Pero asumiremos un dato así, un poco a grosso modo. Asumiremos que la mitad de esos asegurados en las AFPs están activos, tanto en el sector público como en el sector privado. Estamos hablando de 1.250.000 personas, que es un potencial enorme de gente que no está registrada en el padrón, porque nuestro padrón de personas naturales apenas llega a los 318.000. Y fíjense, si comparamos aún más con la cantidad de población ocupada solo en el área urbana, en toda Bolivia hay 4.3 millones de personas en la población ocupada. Por lo tanto, el dato de los 318.000 queda muy pequeño, es decir, no estamos, ahí hay un gran trabajo por hacer. Y parte de la reforma es lo que todo el mundo dice, como los expertos de fútbol, que son todos somos unos expertos en fútbol, hay que aumentar la base tributaria, hay que ampliar el universo tributario. Lo cual, la verdad, es cierto, pero hay que ver cómo se puede hacer eso sin generar problemas en la economía. Vamos rápidamente para cumplir con los 15 minutos que tenemos. No está funcionando aquí. Ahí está, ya está. Gracias. Este es otro datito interesante. Los grandes contribuyentes de los 442.000 representan apenas el 1.13%, sin embargo contribuyen con el 57% de las recaudaciones. El resto de contribuyentes, que son el 72% del padrón, de los 442.000, aportan con el 11%, y los regímenes especiales, que son el 26%, aportan con menos del 1%, 0. y algo por ciento. Bueno, esto ya lo sabíamos, pero bueno, este son todos los problemas que se deben resolver. Por lo tanto, ¿qué se plantea con la propuesta de reforma? Pasaremos esto, es básicamente un diagnóstico de lo que hemos visto. La nueva política tributaria debería estar, a modo de lo que se planteaba en el documento, basada en 4 pilares. El primer pilar, la simplificación tributaria. Tenemos que reducir nuevamente la cantidad de impuestos que existen. Tenemos que incentivar y avanzar muchísimo, gracias a los avances de la tecnología, todo lo que es el proceso de facturación electrónica. ¿Por qué facturación electrónica? Porque está relacionado con el IVA. Y el IVA sigue siendo la columna vertebral del sistema tributario, porque todavía en Bolivia no existe un impuesto a la renta de las personas, es decir, tenemos un sistema tributario de impuestos indirectos y no de impuestos directos, que es lo deseable, es decir, hay que transicionar hacia eso, y eso te dice la teoría económica, y muchos países han avanzado en eso. El segundo pilar es el tema de la equidad y progresividad. La única forma de lograr equidad y progresividad en un sistema tributario es creando un impuesto de base amplia. Y el único impuesto que hay a partir de la experiencia internacional y lo que plantean nosotros de economías más desarrolladas es un impuesto a la renta de las personas. Nos guste o no nos guste, esa es un poco la transición y el camino que tenemos que hacer y ampliar la cantidad de contribuyentes que sean parte de nuestro sistema. El tercer aspecto tiene que ver con los incentivos de la inversión y el emprendimiento. Nuestro sistema tiene que generar incentivos a nuestros emprendedores y atracción de nuevas inversiones, tanto extranjeras como nacionales. Y por último, todos los cambios normativos y la reingeniería institucional. Hay necesidad de hacer ajustes tanto en nuestros órganos recaudadores como impuestos y la aduana. La siguiente, rápidamente, el sistema tributario actual es este. Cuando nace el 86 teníamos básicamente los más importantes impuestos, eran 5, que era el IVA, el régimen complementario al IVA, el impuesto a las transacciones, el IVE y el impuesto al consumo específico. En la medida que va pasando los años, van creándose nuevos impuestos, se crean los regímenes simplificados, se van creando otros impuestos y el último, como decíamos, el impuesto a las grandes fortunas. La propuesta es volver a un sistema sencillo de 4 impuestos. Que tengas tu IVA, que tengas tu impuesto a las utilidades, que tengas un impuesto para los consumos específicos, para aquellos bienes grabados en eso, y un impuesto a las rentas de las personas naturales. Siguiente, por favor. En la propuesta de equidad y progresividad se tiene que introducir este impuesto y de inicio,
porque el gran desafío es llegar justamente a incorporar gente que está también en ese empleo informal. Esa gente hoy no tributa, no existe para fines tributarios. La idea es incorporarlos poco a poco. Pero este es un tema que se va a hacer de manera gradual. Por lo tanto, esta introducción del impuesto a la renta presunta, a la renta de las personas naturales, es necesario. Y algunas de las cualidades a las cuales no voy a entrar, porque están en el documento, son las que se presentan y las que debería ser este impuesto. Siguiente, por favor. Los incentivos a la inversión. Algunos de las propuestas de incentivos se rescató aquí las más importantes. Como ejemplo, por ejemplo, en el tratamiento de las utilidades, debemos permitir que puedan excluir las empresas las utilidades reinvertidas de bienes de capital, excluidas del IVA, hacer, por ejemplo, deducible de las utilidades la creación de nuevos puestos de trabajo. Debemos buscar, si lo que queremos promover es nueva creación de puestos de trabajo, necesitamos que las empresas puedan deducir eso de sus impuestos. Y también permitir que puedan arrastrar las pérdidas poco más de 5 años, que es una de las demandas que han estado haciendo las diferentes cámaras, tanto de industria como de comercio. En términos de la alícuota del IVA, el planteamiento es bajar la alícuota del 25% al 20%. Normalizar como otros países que tienen alícuotas similares en el país y además especialmente para todo lo que tiene que ver con los convenios de doble imposición. Tenemos que eliminar la alícuota adicional del IVA a todo lo que se está haciendo en la banca, la minería y hidrocarburos. No ayuda a ese tipo de sobretasas y más bien desincentivan al pago de los impuestos. Y tenemos que mejorar notablemente todo lo que tiene que ver con la devolución de impuestos. La siguiente, por favor. En los cambios normativos hay que hacer cambios importantes en todo lo que es el código tributario. Y ustedes van a encontrar que hay toda una reforma ahí. No voy a entrar en detalle porque tampoco soy abogado y teníamos en el equipo un abogado que les puede explicar mucho mejor que yo esto. Tenemos todo el tema de la mora, hay que hacer ajustes a todo lo que es la normativa de la mora y por supuesto hay que hacer ajustes en la parte institucional. Necesitamos mejorar ambos entes recaudadores, impuestos y aduana, para que puedan trabajar de mejor manera. Tenemos que, una de las ideas que se puede discutir y que hay que analizarlas es la fusión de ambas instituciones. Temas de economías de escala, integración de bases de datos ayudarían. Ahora hay que ver también el tema de la corrupción. Muchos piensan y se suele decir que si tú juntas una manzana podrida con una manzana sana, lo más probable es que estés incluyendo las dos manzanas. Pero bueno, hay que entrar a discutir ahí cómo se podría hacer un proceso de institucionalización basado en la meritocracia y en estándares internacionales. Con eso les agradezco mucho su atención. Gracias. Bueno, dicen que la parte impositiva es una de las más áridas de la economía, pero pues Luis ha logrado concitar nuestras reflexiones y le agradezco mucho. Vamos a escuchar al último autor, el doctor Juan Antonio Morales, que nos va a hablar de su especialidad, la macroeconomía. Adelante. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Pasos Canqui por esta invitación y agradecer también la presencia del numeroso público, ¿no? Entonces veo que en el país hay todavía mucho interés por los temas económicos. Quiero decir que he escuchado con gran placer tanto la presentación de Armando Ortuño como la de José Luis Carvajal, porque creo que tocan dos temas extraordinariamente importantes, cuáles han sido los efectos de la pandemia en la pobreza, en la distribución del ingreso que Armando toca, y sobre todo las secuelas que puede haber dejado la pandemia en la educación y en la acumulación de capital humano. Con relación a la presentación de José Luis, quiero decir que siempre me ha sorprendido en el país la oposición del impuesto a la renta de las personas. En casi todos los países del mundo, una bandera de la izquierda clásica ha sido la imposición a la renta de personas. Nuestro sistema, que está esencialmente basado en el IVA, es un sistema regresivo, es decir, afecta a los que pagan impuestos, hay muchos no pagan nada, ¿no? Pero afecta, es regresivo en el sentido de que afecta
proporcionalmente, y subrayo la palabra proporcionalmente, más a la gente de bajos ingresos que a la gente de ingresos más altos. Entonces, es sorprendente, cuando el año 2003 se hizo una pequeña modificación al LSI-IVA, toda la prensa, todo el mundo gritó el impuestazo, ¿no? Lo que era completamente exagerado decir que era un impuestazo, porque la mayor parte de los ingresos salariales estaban exceptuados de ese impuesto, porque era, creo, hasta 4 salarios mínimos, o una cosa así, que estaban exceptuados del impuesto. Pero yo creo que en algún momento el país, si quiere modernizar su estructura tributaria y hacerla no solamente más eficiente, sino más equitativa, tiene que pensar en un impuesto a la renta de personas. Bueno, dicho esto, quiero decir que mi presentación se refiere esencialmente al año 2021. Estamos en el 8º mes del año 2022 y ustedes se dirán, bueno, el señor Morales está anclado en el pasado, no está viendo lo que está sucediendo este año. Lamentablemente, no hay información, no hay información sobre la evolución de la economía. Hay algunas informaciones parciales, por ejemplo, sobre las recaudaciones tributarias al mes de mayo, ¿no? y del presupuesto general de la Nación y su ejecución al mes de mayo, pero no hay más, porque es un progreso tener hasta el mes de mayo. Y hay la información sumamente valiosa que es semanal del Banco Central de Bolivia, y una cosa el cual siempre tenemos que fijarnos mucho es en la evolución de las reservas internacionales, ¿no? Con un régimen de tipo de cambio fijo, las reservas internacionales son absolutamente centrales en el mantenimiento de esa política. Si se perdieran las reservas, el tipo de cambio fijo no es sostenible, ¿no? Bueno, ahora pasaré entonces a referirme esencialmente al año 2021, porque les digo, en gran parte por falta de información, ¿no? de información oportuna, y quiero insistir, ¿no es cierto?, en la crisis del 2020, ¿no? Y lo que legó a la economía para el año 2021. La pandemia del COVID-19 fue el shock adverso más importante, el shock adverso más importante que tuvo la economía boliviana desde que se tiene memoria, ¿no? Aún los historiadores económicos se han fijado mucho en la crisis de 1929, pero lo que pasó con la epidemia del COVID-19 y las consecuencias económicas de eso fueron muchísimo más graves que lo que pasó en la llamada Gran Depresión de 1929. Hay algunos estudios historiadores que dicen que en el siglo XIX en Cochabamba hubo también una pandemia de cólera que se llevó a muchísima gente, ¿no? Hacia el 1880, 1885, pero fue algo muy localizado, ¿no? Ahora, esta pandemia del COVID-19 hace una pandemia de todos, en todo el mundo. No hay país del mundo que haya escapado a la pandemia, ¿no? Ahora, las respuestas de política a la pandemia han variado de país a país. La peor respuesta fue la de ignorar la pandemia. El presidente Trump, el expresidente Trump de los Estados Unidos, durante mucho tiempo ignoró la pandemia, con consecuencias muy graves para la salud y para la economía de los Estados Unidos. El presidente Bolsonaro de Brasil decía, es simplemente una gripecina, ¿no? Una gripecina, una pequeña gripe que con un par de paracetamol se va a pasar, ¿no? Pues él no dijo que se pasaría con paracetamol, pero era la implicación, ¿no? Pero la palabra que eligió era de que era una gripecina, ¿no?
Y los resultados que muestra el Brasil son dramáticamente graves. Pero en Bolivia también, ¿no es cierto? Y aquí tengo una crítica. En el programa de gobierno del MAS, en el primer documento, no hay ni una vez mención de la pandemia, ¿no? Ni una sola vez, ¿no? Ellos habían ignorado, algunos decían que era una creación del imperialismo yanqui, otros que era una estratagema de la presidente Áñez para quedarse en el gobierno, ¿no? Que estaba trampeando al país con esto de la pandemia, y que finalmente, ¿no es cierto?, el país se podía defender en base al turno, había otros remedios caseros, ¿no? Había el turno man y otros que proponían, ¿no es cierto?, que el país se defendiera de esa manera de la pandemia. Ahora bien, ¿no?, el año 2021 se controla en gran parte la pandemia, ¿no? Sobre todo después del programa de vacunas, y la economía se recupera bastante vigorosamente. De hecho, se recupera más que lo que se pensaba al final de 2020, que se recuperaría el año 2021, ¿no? Entonces, el año 2021 se recupera, aún los pronósticos del Fondo Monetario quedaron cortos. El Fondo Monetario suponía un crecimiento, pronosticaba un crecimiento del 5%, y se terminó con un crecimiento del 6,1%. Pero eso no quiere decir que los problemas hayan desaparecido, ¿no? Hay todavía dudas sobre la sostenibilidad de ese crecimiento, sobre la sostenibilidad de la reanudación de ese crecimiento. De hecho, los malpensados como yo piensan, ¿no es cierto?, que este año el crecimiento no va a ser igual al del año pasado, que va a ser bastante más bajo, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto?, pero de nuevo, como digo, es mal pensado, porque no tengo información, no tengo para sacar conclusiones más sólidas. Ahora bien, quisiera pasar en revisión siguiente, por favor, en la que una recuperación de la economía era absolutamente imposible sin un control de la pandemia, ¿no? El control de la pandemia era esencial para que la economía pudiese recuperar. La economía era la pandemia era tremendamente destructiva, no solamente de vida, pero y de la salud de las personas, pero también muy destructiva de la economía. Entonces, varias veces un país o el mundo entero se había encontrado con que tenía que lidiar a la vez con un shock de oferta y con un shock de demanda, ¿no? Normalmente hay una disociación entre dos tipos de shock. Bueno, en el contexto internacional, ¿no?, la siguiente, ¿no?, el contexto internacional, iré avanzando en aras del tiempo, la recuperación también fue mucho más alta, o con tasa de crecimiento más alta que lo que se suponía a fines del 2020, ¿no? Es cierto que los países de economía avanzada aplicaron políticas fiscales y monetarias sumamente rigurosas, ¿no? Se olvidaron por un momento del tema del déficit. Estados Unidos incurrió en un déficit de casi 15% del Producto Interno Bruto, que era sumamente alto, ¿no? Pero pensaban, y probablemente correctamente, que el problema que había que combatir, ¿no?, los efectos de la pandemia, y había que combatir, ¿no?, esencialmente en dos frentes: apoyando al sector productivo y apoyando a las familias, ¿no?, apoyando con toda clase de bonificaciones y transferencias que se hicieron a las familias, ¿no? Y después esto tuvo implicaciones que no sospechadas. Como había problemas de oferta, las familias no tampoco recibían su cheque del gobierno, pero no sabían en qué gastar, y los ahorraron. Una vez, ¿no es cierto?, que desapareció la pandemia,
la gente comenzó a gastar, ¿no?, lo que había ahorrado anteriormente, y de golpe, ¿no es cierto?, tenemos que se crearon presiones inflacionarias muy fuertes en los Estados Unidos. Y también en Europa además agravado por algo que ya se ha mencionado, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ahora fíjense, ¿no es cierto?, después de tener una caída brutal en los precios de nuestras exportaciones, en marzo del 2020, los precios de las exportaciones se recuperaron muy vigorosamente y muy rápidamente. Al tercer trimestre del 2020 ya estaban en niveles mucho más altos, ¿no? Ustedes pueden ver con las barras azules y cómo se recuperaron con relación a los precios que tenían en el tercer mes del 2020, pero también, y eso fue lo sorprendente, ¿no?, con relación a los precios que se tenían antes de la caída de precios que se tuvo el año 2014, ¿no? Salvo en el petróleo, en la mayor parte de las importaciones bolivianas, ¿no?, los precios estuvieron por encima de los que se tenían en 2014. Un caso excepcional, ¿no es cierto?, fue el del estaño, ¿no? El estaño, como se fijarán en la barra, esa amarilla ahí, subió muy fuertemente con relación a los precios que tenía el 2014, ¿no? Pero la mala noticia es que esto no ha sido duradero, ¿no? A partir de mayo del 2020, los precios en las exportaciones bolivianas de nuevo están cayendo, ¿no? En realidad hay un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Jeffrey Frankel, que tiene un artículo hoy que dice, bueno, hay que esperar todavía más caídas de precios en las materias primas. Siguiente, ¿no? Bueno, en el contexto interno, ¿no es cierto?, la crisis, la pandemia vino, ¿no es cierto?, en un momento en que la economía boliviana ya estaba muy debilitada, ¿no?, con altos déficits fiscales que se arrastraban desde el 2015, con déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos refleja, no enteramente, pero en gran parte, lo que pasa con las exportaciones en relación a las importaciones. A lo anterior, ¿no es cierto?, se sumaron a ese contexto internacional tan complicado, se le sumaron todavía en el contexto internacional debo mencionar que había problemas de abastecimiento de medicamentos y de insumos médicos. Había una gran demanda mundial por insumos, por productos farmacéuticos, que a Bolivia era difícil acceder a todos ellos, ¿no? Y acceder en precios razonables, ¿no? Aún no es cierto, un tema sumamente complicado, que es el de los respiradores, que dio lugar a acusación de gran corrupción, pero los respiradores se vendían en los mercados paralelos hasta en $60,000, ¿no?, por la desesperación que había en el momento de la pandemia, ¿no? Entonces, es cierto, todos ustedes han debido tener la experiencia de que cuando hay un gran match de fútbol, los revendedores hacen su agosto, ¿no?, y el precio de la entrada se multiplica por 4 o 5 veces si el partido es muy bueno, lo que raras veces sucede, pero digamos, es así, ¿no? Ahora, bueno, también, ¿no es cierto?, las medidas para contener la expansión de la pandemia, que especialmente los confinamientos hicieron literalmente parar la economía durante 9 meses, ¿no? Entonces, una economía que estaba completamente parada, ¿no?, no podía generar Producto Interno Bruto, no podía generar producción, y la producción
en el segundo trimestre de 2020 cayó en 12%. Era una caída brutal, ¿no sé? También, no sé, los ingresos, en parte Armando ya ha contado la historia de los ingresos, ¿no? Pero los ingresos de las familias se vieron penalizados, los ingresos de las empresas se vieron penalizados y los ingresos del gobierno también. El déficit del gobierno llegó a 12% del Producto Interno Bruto. Siguiente, por favor. Ahora bien, se opera la recuperación el año 2021, ¿no? Porque en gran parte se controla la pandemia, no es por iluminar los que son nuestros gobernantes, sino porque apareció, ¿no? Se pudo controlar después las cepas de la pandemia, del virus, ¿no? Se habían cambiado, la letalidad ya no era tan grande, ¿no? El país, de una cierta manera, había aprendido a convivir con la pandemia, ¿no? La pandemia, se ha dicho de paso, no ha desaparecido, pero se aprendió a convivir con la pandemia. Y tenemos entonces el caso de que hubo una recuperación muy vigorosa el año 2021, el año pasado, en dos sectores productivos especialmente. En la minería, hay que decir que la minería había caído muy fuertemente el año 2020, y en la construcción, ¿no? Ahora bien, estos son sectores interesantes en el sentido de que emplean mucha mano de obra, particularmente la construcción, pero donde el progreso técnico en general es mínimo. Hay muy poco progreso técnico en esos sectores, ¿no? Entonces, una de las críticas que se hacía a un país como Turquía, que Turquía tiene una inflación espantosa del orden de 50-60%, pero con una economía que crece al 6% o casi al 7%, mucho más que las economías europeas, pero que su crecimiento está basado esencialmente en el sector de la construcción. Ok, ahora quiero mostrarles esta siguiente pasarela porque el tiempo ¿no? Los efectos de la pandemia, ese cuadro yo lo encuentro sumamente ilustrativo. Bolivia fue el tercer país en términos de exceso de muertes causados por la pandemia, ¿no? O sea, más allá del registro oficial de decesos, había el tema del exceso de muertes, es decir, las muertes que habían ocurrido comparadas, ¿no es cierto?, con lo que es de las muertes que se tenían antes de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos una situación en las cuales el Perú no tuvo más que Bolivia, Ecuador tuvo más o menos lo mismo que Bolivia en términos de fallecimientos, y tenemos que más allá, más arriba, México tuvo un poco más que Bolivia. Pero lo que era sorprendente es que en Bolivia el porcentaje el número de infectados por millón de habitantes, digo bien, ¿no? Entonces, en relación a cada millón de habitantes, Bolivia estaba como en el 9º lugar, ¿no? Entonces eso tenía la implicación, creo yo, ¿no?, que si la letalidad era alta, esencialmente lo que había que hacer en ese momento era controlar la infección. Entonces, eso de alguna cierta manera justifica los confinamientos, aunque el confinamiento es horriblemente impopulares, ¿no? Entonces, ahora bien, el siguiente, por favor. En términos de crecimiento, ¿no?, si uno sigue el mismo ordenamiento que se tiene como la pandemia que ha afectado a la población, uno encuentra que Bolivia no lo ha hecho ni mucho peor ni mucho mejor que el promedio de los países, ¿no? Entonces decir que Bolivia es el país que ha tenido el más alto crecimiento no es cierto, ¿no? Estaba más o menos cercana al promedio en esa recuperación. Siguiente, por favor, estoy sobre esta hora. Siguiente, Ángela Mayor. Bueno, yo quiero concluir diciendo, ¿no?, que hemos tenido una situación
muy grave el año 2020, vuelvo a insistir, fue probablemente la más grave en 120 años, ¿no? Entonces, tenía que hacerse algo para controlar esa situación. Tan pronto se pudo controlar más o menos la pandemia, que fue un choque exógeno, la economía comenzó a recuperarse. Se recuperó mundialmente, pero se recuperó también nacionalmente, ¿no? Entonces, Bolivia, el crecimiento boliviano estuvo en consonancia con lo que estaba pasando en el resto del mundo, lo que es una buena cosa. Hubiese sido grave que esté en disonancia, ¿no? Entonces salió, pero eso no quiere decir, ¿no?, que todas las vulnerabilidades hayan desaparecido, ¿no? Tenemos un problema todavía con el ahorro interno que es todavía muy bajo, ¿no? Tuvimos un ahorro interno importante en la época de la bonanza exportadora, pero ahora hemos vuelto a los niveles anteriores. Tenemos un problema también con el sector fiscal, con altos déficits. Uno hubiese pensado, el déficit del 2020, la verdad, no me preocupaba, porque pensaba que eso era muy transitorio. Pero que en 2021 el déficit iría a corregirse, ¿no? Pero el déficit no se corrigió en 2021, se siguió acudiendo a financiamiento del Banco Central en gran parte del déficit y la situación creada. Ahora, esto no culminó en inflación, no fue inflación, pero repercutió en el nivel de reservas internacionales, ¿no? El año 2020 se habían perdido mucho, el año 2021 se siguió perdiendo, y en el año 2020 se ha continuado perdiendo reservas internacionales a pesar de la bonanza del sector exportador que hemos tenido por lo menos hasta mayo de este año, ¿no? Después de mayo la situación cambia. Entonces, hay todavía muchos temas. Hay un tema difícil, casi tan difícil como el de la tributación que ha tocado José Luis, que es el problema de la política cambiaria, ¿no? La política cambiaria, si tenemos un tipo de cambio fijo, como tenemos desde noviembre del 2011, hay que apoyar esa política con un nivel suficiente de reservas internacionales, y se está perdiendo reservas internacionales. Eso tiene la conclusión, ¿no es cierto? Bueno, hay el viejo chiste atribuido al Fondo Monetario Internacional. En inglés sus siglas son IMF, International Monetary Fund, IMF, y la traducción para mucha gente, it is mostly fiscal, ¿no? Es mayormente fiscal, ¿no? Entonces aquí también yo quiero concluir como en el chiste de que el gran desafío que tenemos en la economía boliviana es un desafío fiscal. El déficit tiene que ser controlado. Les agradezco. Muchas gracias, doctor Morales. Para terminar, vamos a escuchar el comentario a estos tres documentos por parte de Samuel Doria Medina, presidente de la Fundación Vicente Paz Social. Bueno, Fernando me ha puesto al final, después de los autores, y decía que es un concierto de rock de economía. Yo me siento igual que un cantante que lo quieran hacer cantar después de Mick Jagger, hablando después del doctor Morales. Pero bueno, les voy a dar mis comentarios sobre estos tres temas. Creo que los autores han destacado claramente lo más importante de cada uno. Si vamos en orden, primero el tema del impacto de la pandemia, que nos presentaba Armando Ortuño. Y claramente yo veo que sí, el tema más preocupante
es el impacto en la educación de los niños, de los jóvenes, y el impacto que pueda tener en la productividad. Sin embargo, yo creo que ahí se abre una posibilidad de investigación en el sentido de que también al principio pensábamos que todas las empresas habían sido afectadas por la pandemia, por el confinamiento que mencionaba el doctor Morales, pero cuando se empezó a escarbar un poco se vio que hubieron empresas que crecieron como nunca antes. Todas las empresas relacionadas al tema del e-commerce, Amazon y demás, han crecido como nunca habían crecido en su vida en la pandemia, ni qué decir las relacionadas a salud y varios otros sectores. Yo he escuchado análisis de que en el tema de la educación también hay algunas instituciones, comenzando en el mundo, algunas universidades, que han dado grandes saltos en la pandemia, porque han podido, usando la tecnología, hacer clases con mucha más información, con gente de varios lugares, y que los alumnos se han beneficiado. Y me imagino que también a nivel de nuestro país, los niños que tenían la posibilidad de conectarse a través de una computadora han debido avanzar en materia de su comunicación, su manejo de las redes y demás, 5 años en un año, o en menos tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante poder escarbar y poder investigar cómo hay algunos sectores que se han beneficiado y otros que se han perjudicado y que son los que van a tener un efecto en su productividad y seguramente también en sus ingresos en el futuro. Y ahí yo reclamo de que nuestro Estado es pues muy lento en reaccionar. Si uno ve lo que se ha hecho en materia de educación en los últimos años, debería haber una acción diferenciada para apoyar a los sectores más afectados, ¿verdad? El último ejemplo, se han repartido unas computadoras en Santa Cruz sin discriminar positivamente. Se debería haber distribuido computadoras a los niños que no tenían acceso, pero no, se usa más con criterio político y se distribuye con otros criterios, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que cuando se presentan estas crisis, cuando se presentan problemas, que el Estado tiene que reaccionar rápido. El otro día un amigo me comentaba de que a raíz de la crisis económica y la inflación en la Argentina, un médico boliviano que se había ido hace varios años a la Argentina estaba ganando muy mal en la Argentina y decidió volver, porque sabía que los ingresos en Bolivia eran más estables y mejores. Y me comentaban de que le habían puesto una serie de restricciones y tenía que hacer trámites de por lo menos un año para poder ejercer la medicina en el país. Yo en ese momento dije, a ver, en vez de aprovechar la inflación argentina y querer comprar vino, harina y galletas, deberíamos aprovechar como país, generando incentivos para que vengan médicos bolivianos que se han ido a la Argentina, especialmente especialistas que nos faltan, y si se viene algún argentino que se venga nomás, porque este es el momento para poder adquirir recursos muy importantes que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en esa materia deberíamos generar un incentivo para que profesionales, algún día en la UNSA se graduaban médicos especialistas y el decano de la Facultad de Medicina se lamentaba de que al ritmo que se graduaban los especialistas, solamente para cubrir el déficit de ahora se iban a necesitar más de 100 años. O sea, faltan tantos especialistas que con lo que estamos capacitando ahora nos va a tomar mucho tiempo. Hay una gran oportunidad de traer, como decía, bolivianos que se han ido, o incluso argentinos
y quieran ganar más. Y deberíamos reaccionar más rápidamente en estos temas que generan las pandemias, las crisis económicas, la inflación. Pero, sin lugar a dudas, creo que lo que plantea Armando abre una serie de elementos para seguir investigando. Pasando a lo que nos comentaba José Luis Carvajal, efectivamente ha mencionado una serie de preocupaciones que tenemos los economistas acerca del tema de los impuestos, y yo introduciría una nueva que ha surgido estos últimos días a raíz de la visita de un personero del PNUD, Luis Felipe López, que decía, bueno, sí, ese impuesto a las grandes fortunas está bien, pero esto es un absurdo, porque los capitales se mueven y obviamente los capitales se dan donde hay menos impuesto. Entonces los países ponen ese impuesto y van a lograr una salida de capitales. Y nos mencionaba un tema que no ha mencionado José Luis y que creo que es muy importante de analizarlo. Y él decía, en Europa no ponen un impuesto a las grandes fortunas. En Europa, en varios siglos, se han dado cuenta que la mejor forma de tener un sistema impositivo progresivo es con el impuesto a la propiedad inmueble. Y daba un dato muy importante: en Europa la recaudación del impuesto a la propiedad inmueble es del 4% del PIB, mientras que en Latinoamérica la recaudación del impuesto a la propiedad es tan solo de 0,5%. Entonces, con mucha diplomacia, este funcionario internacional nos ha dicho, están equivocados con ese tipo de impuestos, que sí, tal vez generan discursos, pero hacen que se vayan los capitales de los países, y en lugar de hacer esos experimentos, hagan pues lo que ya está probado, lo que ya se ha visto. Y claro, en Europa el que tiene muchas propiedades tiene mucho dinero, pero también paga bastante impuesto, ¿no? Y las propiedades no se las puede llevar uno afuera, ¿no ve? Como él nos hacía notar, o sea, si se le pone un mejor impuesto a la propiedad, sin lugar a dudas no se las van a poder llevar como se llevan los capitales. Entonces, creo que cada vez se va alimentando el debate sobre los temas tributarios. José Luis nos ha ordenado los temas, y claro, yo leí en algún lado de que el 30% de los bolivianos contribuíamos con el 100% de los impuestos, pero con lo que nos ha mostrado José Luis, estamos hablando de un 4%, ¿no? 4% de personas que están en ese padrón, que son los que pagan la totalidad de los impuestos, o tal vez el 90% de los impuestos, pero creo que realmente hay muchos sectores que no pagan nada de impuestos y reciben un importante favor del Estado. Finalmente, sobre el tema macroeconómico que planteaba el doctor Juan Antonio Morales, realmente creo que la falta de información que la ha subrayado es un tema preocupante. Y además, yo le sumaría otro tema. Yo veo cierta inseguridad de parte del gobierno cuando tratan los temas económicos. Yo por mi trabajo viajo bastante, y cada vez que entro a la manga, cuando estoy en la Santa Cruz, veo ahí un gran cartel que dice: la economía boliviana creció 9.4% entre abril y junio del 2020. Obviamente, si comparamos frente a los 3 meses que la economía estuvo parada, una gran tasa, ¿no ve? Pero bueno, o sea, parecería ser de que, como decía, hay inseguridad, porque si dan la tasa del año 2020, de enero a diciembre, como siempre se mide, no ha sido una mala tasa, ¿no ve? Ha sido 6.1.
Pero bueno, tanto ha querido mostrar el gobierno un crecimiento superlativo que la anterior semana Rosa Talavera, en un artículo que se publicó en Página 7, comentaba los datos de la Fundación Milenio, que decía tanto que el gobierno nos refriega que ha crecido 6.1 en el PIB el año pasado, pero no nos dice que el promedio latinoamericano el mismo año ha sido 7.8. O sea, hemos crecido menos que el promedio latinoamericano. Entonces, claro, eso nos muestra de que ya sabemos por qué no hay información, ¿no ves? Porque nos quieren mostrar una cosa mucho mejor que la que hay sin motivo, ¿no ves? Yo creo que nadie le cuestiona al gobierno el tema del crecimiento, el tema de lo que está sucediendo. Los temas son de fondo. Hoy día se cumplen 100 años del inicio de la producción de petróleo en Bermejo, ¿verdad? Y bueno, el año 1922 ya nuestra economía era extractivista. Con el petróleo que se inicia en el año 1922, se acentúa el extractivismo y claramente no se ha manejado bien en ese tema. La prueba clara es de que ya hemos nacionalizado 3 veces el petróleo, ¿no? Y ya en el extranjero dicen, los bolivianos, esos que atraen inversión extranjera cuando los precios son malos y cuando suben los precios nacionalizan. Ya somos conocidos, ¿no? Entonces, bueno, por eso en este momento el tema del gas no ha habido la suficiente inversión y creo que cada vez, y con eso acabo, cada vez se va perfilando claramente los dos caminos que hay, ¿no? Por un lado, yo veo que hay incentivos hacia sectores de informalidad, hay incentivos al contrabando, hay incentivos a la informalidad minera, hay incentivos a la coca y sus derivados, al narcotráfico. Y claramente hay un desincentivo al productor formal. Y bueno, no solamente tiene que ver con ese tema, sino escuchamos a nuestras autoridades que también no aprecian el tema de la educación. El vicepresidente dice que la universidad no enseña lo que se necesita, o sea, no se da una señal clara sobre que lo importante es el esfuerzo, la educación, el trabajo, sino en este modelo, el tener una pega en el sector público, el meterle nomás y arreglarlo, y al otro lado está el otro camino que tiene que ver con los emprendedores, con la importancia del estudio, del trabajo, del esfuerzo, de cumplir las reglas, de tener valores. Entonces, yo creo que de alguna manera se va definiendo y se genera una discusión en el país sobre esos dos caminos, ¿no? Y claramente el camino de los emprendedores, de los que con su imaginación y creatividad van a diversificar la economía y van a lograr cambiar la situación del extractivismo, considero que es el camino correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. No hemos tenido suficientes sillas, les pedimos mil disculpas por eso, pero sí tenemos suficientes documentos para todos, así que les pido que no hagan mucho